Ricardo González, gestor de GPM. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Raquel. Bueno, ¿cómo explicamos las subidas que estamos viendo hoy? ¿Cómo explicamos el rebote de hoy? Sobre todo en un momento en que veíamos ese dato de PIB en Estados Unidos hace una hora peor de lo esperado. ¿Qué es lo que está descontando el mercado? ¿Qué es lo que está interpretando también en conjunto con lo que nos decía ayer la Reserva Federal? Bueno, pues me ha gustado mucho el término que has utilizado, la palabra rebote, porque la tendencia de fondo es bajista y en tendencias bajistas hay rebotes, al igual que en tendencias alcistas hay consolidaciones. Ahora mismo tenemos en pantalla el gráfico de la renta variable global. Este ETF incluye a los 23 principales mercados desarrollados y 24 principales mercados emergentes, es decir, nos permite revisar qué está sucediendo en la renta variable, no solo en Estados Unidos, no solo en Europa, sino en todo el mundo, en conjunto. Y observamos cómo después del estallido de la crisis del COVID, evidentemente hubo un ciclo alcista, y ese ciclo alcista se paró a mediados del año pasado. Y desde entonces ha habido un comportamiento lateral. Esto es lo que los libros nos explican como fase de distribución o fase de techo. Y ese techo quedó confirmado con la pérdida de soportes que vimos a principios de ese ejercicio. Y a partir de aquí, ¿qué tenemos? Una tendencia bajista de medio plazo del libro, en la que los mínimos y los máximos son decrecientes y chocan contra la media móvil de 30 semanas, que actúa como resistencia dinámica. Por lo tanto, en el contexto, lo que tenemos ahora mismo es una tendencia bajista del libro. Ojo, también esa tendencia bajista apunta a un nuevo ciclo bajista, y es una situación que manejar con mucha cautela, porque suelen haber rebotes muy fuertes, mucho más fuertes que cuando la tendencia de fondo es alcista, pero ojo, la tendencia ahora mismo es claramente bajista y en este entorno hay que tener mucha cautela con los mercados de renta variable. Por tanto, Ricardo, cogiendo esta última respuesta, ahora mismo si tenemos que situarnos en un momento del ciclo, ¿dónde nos encontramos? Bueno, pues he preparado una diapositiva en la que estudiamos cómo es un ciclo clásico dentro de la economía y de los mercados. En ese ciclo, dividido en 6 fases, dentro de una zona recesiva, que es cuando estamos por debajo de esta línea negra, la economía, ¿vale? Lo primero en subir suelen ser los bonos, después suben los mercados de valores y por último las materias primas. Y después, cuando estamos ya en una economía en expansión y en un ciclo alcista, lo primero que caen son los bonos, es decir, la renta fija, después caen en el mercado de acciones y por último caen los mercados de renta fija. Perdón, los mercados de materias primas. Estaríamos en este punto, en la etapa número 5, en la que ya hace tiempo empezaron a caer los bonos, están empezando a caer las acciones en este ejercicio de 2022 y las materias primas todavía siguen subiendo porque son las últimas en caer. Y podemos revisarlo en gráficos. La renta variable ya lo hemos visto, ha empezado ya a retroceder, ha perdido soportes importantes, su tendencia bajista. En cambio, las materias primas siguen una tendencia claramente alcista y, por su parte, la renta fija viene retrocediendo desde la segunda mitad de noviembre de 2020. En ese entorno estamos aquí, en un mercado de acciones que ya ha empezado a retroceder. Las materias primas serán las siguientes y, ojo, porque cuando veamos a la renta fija recuperarse, que se recuperará, indicará el inicio de un nuevo ciclo. Si miramos también a algunos protagonistas empresariales, Ricardo, ¿cómo estás viendo dentro de algunos de los nombres que nos han ofrecido hoy guías, cómo estás viendo al sector de la empresa Nvidia? Rebajaba previsiones de ingresos por los problemas en la cadena de suministro, sin embargo veíamos a su cotización comportándose bien. ¿Cómo estás viendo el sector? Bueno, el sector hardware dentro de la tecnología es lo que mejor ha aguantado el tipo. Ha sufrido mucho más el sector software, el sector de productos electrónicos, pero el sector hardware ha aguantado bien el tipo. Ahora bien, cuando estamos en un contexto claramente bajista, en un ciclo claramente bajista, obviamente muy pocos sectores se escapan. Podríamos hablar de los defensivos o de las petroleras, pero es que Nvidia, perteneciente al sector hardware, pues es un sector que ahora mismo está entre los más damnificados dentro del mercado, como es la tecnología. También el sector minorista está bastante débil. Por lo tanto, ahora mismo que tenemos un contexto desfavorable para las empresas tecnológicas, más para el sector software que para el sector hardware, pero el sector hardware tampoco logra escapar de los retrocesos.
Mencionabas justo ahora, Ricardo, las minoristas y hoy están cotizando cuentas, algunas de ellas. Es el caso de Macy's o luego, por ejemplo, la gran cadena de tiendas departamentales de descuentos Dollar Tree. Ambas, de hecho, están experimentando subidas notorias de más del 15%. Y bueno, sorprende teniendo en cuenta lo que hemos estado viendo en estas 2 últimas semanas de resultados empresariales por parte de este sector. Ya veíamos la semana pasada por parte de Walmart, Target, Lowe's, Home Depot, advertencias de cómo podía mermar su negocio la elevada inflación en la que estamos en estos momentos, pero hay otras empresas que parece que están sacando músculo de la situación. Ha sido el caso de Dollar Tree, evidentemente, porque además estamos hablando de una tienda pues, de grandes descuentos, los productos son más baratos, entonces si tenemos menos capacidad de gasto, pues acudimos a este tipo de tiendas, pero luego también Macy's sacaba músculo diciendo que, bueno, que ha notado muchísimo la vuelta de la gente a tiendas físicas teniendo en cuenta estas menores restricciones por COVID. ¿Cómo estás viendo en general este sector? Pues francamente mal, francamente mal. Es que es de los más débiles ahora mismo en Estados Unidos y es entendible. Los mercados descuentan que vamos hacia una recesión. La recesión es probable que sea un hecho en breve. Y en una economía que ya apunta hacia la recesión, los mercados ya tienden a decir, oye, ¿qué sectores van a ser los más damnificados? Y el sector minorista está entre ellos. Hablabas hace un momento que han habido cotizadas que han rebotado un 15%. Claro, si acumulan una caída del 50 o del 60%, que reboten un 15% no cambia en absoluto la tendencia. Estamos en un contexto de mucha volatilidad. Este ejercicio 2022 es muy diferente a ejercicios anteriores. En ejercicios anteriores, cuando las cosas venían mal dadas, enseguida aparecía la Reserva Federal con medidas de estímulo para estimular los mercados. Pero es que la situación ha cambiado. Ahora mismo, la prioridad, como debe de ser para la Reserva Federal y para los bancos centrales, es controlar la inflación. Los mercados han pasado a un segundo plano. Ya no está el primo de Zumosol, ¿no?, por llamarlo de alguna forma, que acude al rescate de los mercados. Ahora mismo los mercados están en un segundo plano y están descontando que el sector minorista va a ser de los más damnificados en la recesión, que ya viene descontándose. Recordemos que hace unos meses teníamos una inversión en la curva de tipos. Ya los mercados descontaban una recesión que viene por delante y el sector minorista, los mercados descuentan que va a ser uno de los más damnificados. Mirando también a la operación, ¿no?, de la que estamos todos pendientes, qué pasa con Twitter, qué pasa finalmente con Elon Musk al respecto. Hoy conocíamos que ya no financiará la compra de Twitter con deuda vinculada a acciones de Tesla. Estamos viendo hoy subidas para Twitter, pero en cualquier caso está siendo una operación, bueno, pues como nos tiene acostumbrados Elon Musk a muchos vaivenes y muchos cambios de sentido. ¿Cómo estás viendo en qué punto está ahora mismo Twitter? Pues lo has descrito muy bien. Muchos cambios de sentido en Elon Musk. Elon Musk tiene esa peculiaridad, ¿no?, de hacer lo que sea por llamar la atención y al final esos vaivenes se trasladan a la cotización. La cotización de Twitter está en tendencia bajista desde finales del año pasado, desde el último trimestre, del año pasado. Es cierto que a raíz del estallido de esta noticia de Elon Musk, el valor ha entrado en una tendencia lateral, pero es que cuando invertimos en los mercados, no estamos para invertir en valores que están permaneciendo laterales, en absoluto. Buscamos valores que estén alcistas. Y ahora mismo Twitter no es un valor alcista, es un valor lateral. Es decir, está haciendo, entre comillas, perder tiempo a sus accionistas. Y hay veces que esa pérdida de tiempo también es una pérdida de dinero, porque tenemos el dinero atrapado en estos valores que se mueven de forma lateral cuando podemos apostar por otros sectores, petroleras o sectores defensivos, cuya trayectoria es ahora mismo claramente más alcista. Ricardo, una última cuestión. Estamos observando la postura de muchas compañías tecnológicas. No es el único sector, pero bueno, sí uno de los de mayor peso, subir ahora mismo o anunciar subidas salariales en medio del contexto en el que nos encontramos en Estados Unidos, un mercado laboral ajustado que además se ha combinado con una elevada inflación que está haciendo pues que muchos trabajadores, sobre todo de sectores tan demandados como es el tecnológico,
generen esa rotación laboral, ¿no? Que busquen pues mejores condiciones más flexibles en otras empresas o mejores salarios. En el caso de Apple ha anunciado un aumento para el salario mínimo minorista de $22 la hora, viniendo de $20 actuales, un movimiento que ya hemos visto en compañías como Google, Microsoft o Amazon, así que supone un paso más dentro de los movimientos que estamos viendo en el sector. ¿Cómo estás viendo todo esto? ¿Cómo podríamos canalizarlo, ¿no?, de cara a la evolución de estas compañías? Pues es un signo típico de recalentamiento económico. Cuando la liquidez ha sido abundante en los mercados y esa liquidez se ha excedido, empiezan los excesos, por ejemplo, lo hemos visto en los activos de riesgo, y poco a poco esa facilidad de dinero también se va trasladando hacia lo que es la economía más de a pie. Cuando empezamos a hablar de subidas salariales generalizadas, en un contexto como el actual puede ser un síntoma, insisto, de recalentamiento económico y que iría en línea con esto que hemos comentado ya de que los mercados de renta variable han encontrado ya o han hecho una fase de techo clarísima en el medio plazo. Así que mucha cautela con los mercados a medio plazo. Insisto, las materias primas son ahora mismo un grupo que está funcionando francamente bien y todos estos signos de recalentamiento económico que nos van llegando probablemente ya han sido descontados por el mercado y hay que ver hasta dónde nos van a llevar estas circunstancias. Pues Ricardo González, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Gracias a vosotras. Buenas tardes.